Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos siguen por esta transmisión, muy especialmente a aquellos que están enfermos, que no pueden venir a la iglesia. Sientan que la iglesia está allá con ustedes. No pueden venir, pero nosotros por estos medios estamos con ustedes. Estamos en la octava de Pascua, sábado de la octava de Pascua. Ya la próxima semana viviremos la segunda semana de Pascua. Y durante toda esta semana y lo que sigue de Pascua, vamos a leer cómo va creciendo la iglesia y por fin hasta hoy se lee las apariciones de Jesús a los discípulos para que crean. En la primera lectura ya ha ocurrido el hecho de Pentecostés. Los apóstoles, todo el mundo sabía que eran gente normal, sencilla, sin instrucción, y hacen un milagro, Pedro y Juan. Un señor que estaba parado lo ponen en la puerta hermosa para que pida limosna. Ellos lo miran, él los ve, esperando que les desviera algo de dinero. Sin embargo, Pedro le dice: no tenemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que poseemos. En nombre de Jesús Nazareno, ponte de pie. Inmediatamente se puso de pie. Y el hombre empezó a saltar, a bailar de alegría, y entraron en el templo. Todo el mundo sabía, no podía negar ese hecho, ese milagro, un milagro tan evidente. Y en esa situación es la que estamos. Los sacerdotes y ancianos y escribas no encontraban cómo parar a Pedro y Santiago y a los demás discípulos que andaban predicando el querigma, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y entonces los mandan a llamar y viéndolos se asombran mucho más porque eran personas muy rudas y sin ninguna instrucción. Tenían miedo de hacerle frente a ellos porque sabían que el milagro era un milagro evidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente, con estos hombres? Los amedrentaron, les exigieron que no hablaran más de ese tal Jesús. Y dijeron ellos una cosa muy importante: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Y eso es una llamada de atención también para nosotros. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, y lo que hemos vivido en nuestra vida sacramental, en nuestra vida cristiana, en nuestra familia. No podemos, porque el Señor siempre ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Por lo tanto, el primer mensaje es para todos nosotros que nos mantengamos firmes, pie en tierra, no nos dejemos engañar y no dejemos que nadie nos calle, porque primero tenemos que hablar de Dios y amar a Dios, y no podemos aceptar ninguna suspensión, ninguna crítica. Por eso el Salmo responsorial dice: la diestra del Señor ha hecho maravillas.
Dios ha hecho maravillas y las continúa haciendo a través de nosotros. Y el Evangelio de Marcos prácticamente es un resumen de todo lo que hemos vivido durante esta semana, la octava de Pascua. Jesús se aparece varias veces a diferentes personas, pero los apóstoles no les creen y siguen aferrados a la tristeza, siguen aferrados al sentirse frustrados, engañados. Un profeta de tanta dignidad ante el pueblo y ante la nación, ante todos, que muriera de esta manera, crucificado en la peor muerte que había en ese momento, y que no había resucitado. Ya era el tercer día y según ellos no había resucitado. Por último, entonces, Jesús se les aparece a los 11 que estaban en la casa, encerrados por miedo a los judíos, y les critica la dureza de corazón por no creer que Él había resucitado, y Él había enviado varios mensajeros para que lo reconocieran. Pues entonces, al final dice: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Prácticamente es el mandato misionero. Estamos en el último capítulo del Evangelio de Marcos y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros dejar la dureza de corazón, creer en el Señor que está con nosotros, que está a nuestro lado, que nos acompaña, que nos guía, que nos orienta, pero que también nos invita a hacer obras, nuestras palabras y nuestra fe a través de la predicación y a través del testimonio que demos de nuestra fe a las personas que nos rodean. Entonces, hoy pues, que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante, nos aumente la fe. Recuérdense que la fe es un don muy preciado, que nos ayude a eliminar ese corazón de piedra cerrado, duro, para tener un corazón de carne, sensible, compasivo, lleno de amor, para descubrir a Jesús en cada una de las cosas que hagamos. Pongamos pues en manos del Señor todos nuestros proyectos para que se cumplan. Recordemos que somos instrumentos en las manos del Señor y por lo tanto tenemos que dejar que Él actúe por nuestro medio. Coloquemos junto con el pan y el vino nuestras ofrendas, nuestros trabajos, nuestros proyectos. Este fin de semana que vamos a vivir en el Encuentro Matrimonial Mundial. ICM,